Veo que se está grabando la sesión, así que fantástico, porque después aquellas personas que no hayan podido conectarse o se conecten tarde, pues supongo que la grabación se distribuirá. Comenzamos con la presentación. Bueno, estamos en tiempos de transformación, estamos en tiempos de absoluto cambio y decía Clayton Christensen que las más bruscas disrupciones normalmente vienen de Hola, fuera. dime. Esta afirmación puedo decir que la podemos aplicar ahora mismo porque el parón que se está dando por el coronavirus nos está provocando una gran transformación. De hecho, está poniendo muy a prueba muchas reglas escritas y no escritas de muchas organizaciones, muchos juicios, prejuicios, muchas opiniones, muchos procedimientos, insisto, escritas o no escritas. Vamos a intentar en estos 45 minutos sacar el máximo provecho para que este parón nos ayude, lo podamos aprovechar en cierta medida para estimular nuestra transformación. Muchos en estos instantes, muchísimos directivos se sienten, gerentes, líderes, propietarios, se sienten como solos y en el puente de mando, nada más lejos de la realidad. Es algo de lo que hay que alejarse, como vamos a ver. Y quiero dar las gracias a EDEM por esta iniciativa de los webinars gratuitos, abiertos a todos, a toda aquella persona que le interese, a efectos de compartir, estimular y hacernos sentir que no estamos solos. Hoy soy yo el que está aquí delante de vosotros, compartir estos minutos todo aquello que buenamente creo que podría ser de utilidad y que podría compartir con cierto sentido en 45 minutos para que tengamos un poco de tiempo de electronic debate, ¿no? Pero detrás de mí, el viernes, la semana que viene, etcétera, hay muchos otros temas de muchísimo interés y os animo a que también nos conectéis. Os comparto un pequeño manual de instrucciones. Tenemos 40, la estructura es una hora, pero en realidad son 45 minutos y 15 minutos. 45 minutos para compartir conceptos, elementos, algunas herramientas, concretamente dos. Y bueno, luego 15 minutos para que podáis compartir y contestar. Os daré dos herramientas, como he comentado. Si alguien tiene preguntas, inquietudes, intereses, pues tiene ahí en ese apartado que pone deja aquí tu pregunta para Fran, pues os animo a que pongáis ahí todo aquello que necesitéis, aunque no esté directamente relacionado con la temática de hoy, si en alguna medida puedo aportar una reflexión, una respuesta, pues será un verdadero honor y un placer. Así que no podemos, dado el sistema que tenemos de online y la cantidad de gente que somos, pues no podemos estar haciendo interacciones, pero sí cualquier duda la escribís. Al final el equipo de DEM resumirá y planteará las que quepan, 2 o 3 preguntas que quepan, y yo me comprometo a que contestaré todas las preguntas que se queden sin responder, pero no garantizo la velocidad, porque evidentemente puede haber un gran volumen, pero yo me comprometo a contestarlas todas. Muchos de vosotros seguramente me tenéis en contactos de LinkedIn, de correo, de WhatsApp, etcétera. Estoy a vuestra entera disposición. Pero las preguntas que no se respondan estarán, que no se respondan hoy en esta interacción, se responderán posteriormente. ¿Ok? Y además me comprometo a responderlas todas porque no tengo previsto desaparecer del planeta en los próximos meses, años, así que no respondo del tiempo de respuesta que tenga, valga la redundancia, pero sí que contestaré todo. Y por supuesto, esto que vamos a hacer aquí es un trocito, un fragmento de unos 45 minutos de algo que en un programa mucho más extenso y más profundo, de 2 jornadas presenciales y algunas acciones online, se llama El arte de innovar. Es un programa que se hace en EDEM y que concretamente la próxima edición yo cuento que ya se hará como corresponde, o sea, la última semana de junio y la primera de julio. Aquí en el pie tenéis pues, el vínculo, ¿no? Una referencia. Y luego que nadie espere, esto es una píldora, pero que nadie espere que sea una píldora azul. O sea, si alguien se ha conectado con la esperanza, la ilusión de aquí tener la respuesta mágica
que le generará el placer eterno y que le llevará a otra dimensión en la transformación, lo siento, pero no, los milagros no se me dan todavía, no se me dan muy bien. Estoy esforzándome, pero todavía no se me dan muy bien. ¿Ok? Entonces, esto es el manual de instrucciones. El PowerPoint que tenéis, que voy a usar aquí, el material, por supuesto está a vuestra entera disposición si es que a alguien le es de utilidad. Por supuesto. En innovación yo tengo una máxima que digo que en innovación que te copien es un gran indicador. Así que si el PowerPoint le es de utilidad a alguien, por favor, buen indicador, señal de que sirve. Os comparto una historia que probablemente muchos de vosotros os veáis reflejados. Es una historia que hay que verla con cierta metáfora. Esta podría haber sido mi agenda hace un mes, llena, y aquello de que, como el chiste que decía que, uy, si esto es la Torre Eiffel, hoy debe ser jueves, ¿sí? Pues de pronto, súbitamente, se quedó vacía. Súbitamente, de un día para otro, la noche del miércoles de hace 2 semanas, la semana pasada no la anterior, hasta el viernes al mediodía, todos los compromisos desaparecieron. De hecho, quedó uno, pero debe ser una reunión interna. ¿Okay? Entonces, todo desapareció. Todo. Sin embargo, al cabo de solo una semana, comienzan a haber actividades. Bueno, la vida no se ha parado y la gran característica que tiene esta gran crisis que estamos viendo es que es una pandemia global. O sea, ha parado a todo el mundo, por tanto, en el momento se encuentra una solución o se reactive las dinámicas empresariales o haya una transformación, la agenda empezará a llenarse. Por tanto, lo que hay que hacer es, bueno, yo no puedo controlar, yo no puedo determinar qué es lo que va a pasar y cómo va a ser el futuro. Sin embargo, lo que sí que puedo determinar es qué hago con el presente. ¿Ok? Entonces, esta es mi agenda y esto es lo que pasó. Y por tanto, de lo que se trata es de pensar qué es lo que puedo hacer con mi tiempo. Yo no sé cómo será el futuro, pero puedo garantizar, y con esto me juego, realmente lo pongo ahí a modo de reto a cualquiera de los asistentes, que el futuro, o sea, cuando pase la pandemia, cuando volvamos a poder vernos y darnos un abrazo o tener reuniones cara a cara o tener dinámicas presenciales, o cuando el mundo vuelva a una cierta normalidad, ya no será el mismo de antes. Las reglas de juego que teníamos el 13, 12, 11 y 10, etcétera, de marzo del 2020 eran distintas que las que tenemos ya hoy y las que tendremos en el futuro. Así que yo os animo a pensar que si el futuro va a ser distinto, ¿cómo podemos hacer para, ya que estamos, no tenemos remedio, no podemos parar esta ola, pero qué podemos hacer para surfearla? ¿Okay? Y además es una ola que ha venido como muy súbitamente. Todos recordáis un vídeo que corría en YouTube, en Internet, que era este escritorio. Seguramente lo conocíais, yo os animo a que lo veáis. Se llama La evolución del escritorio, si no lo habíais visto nunca, dura un minuto y poco. Y lo que se ve es cómo va analógicamente, o sea, paso a paso, año a año, va transformándose el escritorio. La cuestión es que desde los años 80, concretamente el vídeo comienza en el año 84, pretende esto ser la imagen del escritorio de una persona en el año 84, cómo se ha ido transformando hasta nuestros días, hasta el día de hoy, donde van desapareciendo los elementos. Pues esto, imaginaros que era vuestro escritorio, vuestros medios, vuestra tecnología de hace 10 días. En estos instantes, cuando salgamos de la pandemia, el día 15, el día 20, el día 31, no tengo ni idea, en abril o en mayo, me da lo mismo, pero cuando salgamos y volvamos a la normalidad, el mundo será diferente. Las reglas de juego de tu escritorio ya no te servirán. Y no habrá sido un cambio analógico, sino ha sido disruptivo. ¿Sí? Así que yo os animo a pensar que, bueno, ¿qué temas han cambiado de mi entorno? ¿Cómo van a afectarme? ¿Y cómo puedo aprovecharme de ello? ¿Cómo puedo beneficiarse? Y digo aprovecharme en un término absolutamente, desde luego, positivo. Honesto, sincero, equilibrado, positivo. ¿Quiénes son los grandes beneficiados en esta crisis que estamos viviendo? Sí, porque hay beneficiados, hay gente que está pudiendo
su modelo de negocio, su tecnología, su offering de servicios o productos está siendo más demandado que hace un tiempo. Pues, por ejemplo, todos los servicios de online. Recientemente estaba con el director general de un Executive Education, de una escuela de negocios, y me decía, hemos descubierto mucho sobre nosotros. Pues es momento de descubrir mucho sobre nosotros. Y es el tiempo de descubrir que, por ejemplo, llevábamos mucho tiempo hablando del mundo online, del mundo teletrabajo, del mundo conciliación, etc. De momento, súbitamente, hemos pasado de tener este escritorio a tener este escritorio. Y no solo eso, de tenerlo en un espacio físico a tenerlo en casa. En estos momentos, si se están beneficiando de herramientas como el Learning Management System, o sea, entornos para dar clases online, como es este mismo que estamos utilizando, o los vendedores de portátiles. Conozco varias organizaciones con las que colaboro que de pronto me dijeron, no, ahora no te puedo atender porque estoy comprando portátiles para 1.200 personas. Bueno, pues de pronto, súbitamente, decía Clayton Christensen que las disrupciones más grandes normalmente vienen de fuera, como he mencionado antes. Y es cierto, esta nos ha disruptado. Y podemos quedarnos lamentándonos o podemos reaccionar. ¿Cómo se reacciona en este entorno? Yo no tengo la varita mágica, no tengo la bola de cristal, os lo garantizo. Ya me encantaría. De hecho, si la tuviera, no estaría aquí, probablemente. Y el futuro será, lo que sí que sé es que será diferente. Y lo que será diferente es incuestionable. Sin embargo, tenemos tres actitudes que podemos tomar. Podemos, como ese faro que se ve ahí pequeñito, podemos aguantar las olas. Podemos aguantar las olas y verlas venir todas ellas. Incluso podemos hablar en tercera persona del plural o del singular y decir, es que el mercado, es que. Está muy bien, es una actitud. La otra actitud es la de surfear la ola. Es qué puedo hacer para convertir estas olas gigantes, estos tsunamis que se ha dado, como este que estamos viviendo, en incluso un beneficio, en cómo puedo convertirlo en un activo. Yo en estos momentos no os voy a proponer, en esta sesión tan breve, ninguna cosa orientada a cómo disruptar el mercado en un entorno disruptivo, porque si disruptar ya es peligroso y complejo y carísimo, en un entorno disruptivo es casi suicida. Pero sí que os voy a ayudar, sí que voy a compartir con vosotros algo que estoy haciendo en los últimos días, que son esas cosas de mi agenda que se han ido rellenando de nuevo. Os voy a pasar a compartir un par de técnicas que estoy utilizando, que estamos utilizando en algunos sitios en los que yo colaboro y que están dando un resultado extraordinario. No bueno, extraordinario. Y os lo comparto y con mucho gusto, cualquiera que tenga dudas en la aplicación, que me contacte. Pero en cualquier caso, vamos a ver cómo convertirnos en surferos, en qué medida. Luego están los que inventan las olas, pero yo, como os decía, creo que no es el momento. Pero Netflix inventó una ola que barrió a Blockbuster, Amazon arrasó con Barnes & Noble o Uber afectó mucho al concepto del taxi y así sucesivamente. Podríamos enumerar multitud de generadores de olas. ¿Vale? Cuando una organización tiene una cultura de la innovación, es el que genera las olas y son otros los que las tienen que surfear o se ven arrollados. Es tiempo de incertidumbre y ambigüedad. No sé si compartiréis esta afirmación todos, pero yo lo siento y lo vivo. Siento mucha incertidumbre y mucha ambigüedad. Son dos conceptos que son intrínsecos en la innovación. La innovación es explorar la ambigüedad para convertirla en incertidumbre, para a su vez llevarla al mundo del riesgo, a través de la experimentación, la fragmentación y otras técnicas que vemos en talleres más in company o en dinámicas más profundas que una píldora de 45 minutos. Pero la incertidumbre y la ambigüedad son dos ámbitos, dos entornos donde la innovación se mete siempre. Y ahora mismo estamos en uno de ellos, con lo cual el entorno está innovándose sobre sí mismo y es nuestra decisión qué posición tomamos, como veíamos antes.
Entonces, ¿qué hacemos en la incertidumbre o en la ambigüedad? Ambigüedad, la definición que nosotros usamos en nuestra metodología y que es la que pivota sobre la que pivota el arte de innovar y cualquier dinámica que hacemos profunda, la ambigüedad es cuando desconozco el proceso y desconozco los recursos, o sea, desconozco recursos y procesos. O sea, no sé qué voy a obtener y no sé cómo lo voy a obtener. ¿Sí? La incertidumbre es cuando conozco uno de los dos, o conozco los recursos o conozco los procesos, pero no el otro, ¿cierto? Solo puedo viajar de la ambigüedad a la incertidumbre mediante la exploración y el aprendizaje, y de la incertidumbre al control, al mundo del riesgo, que es donde estamos siempre, aunque sepamos hacer algo muy bien, por mucho que lo sepamos, riesgo siempre tenemos. Por tanto, viajamos de la ambigüedad a la incertidumbre mediante la fragmentación y la experimentación y aprendizaje, y de la incertidumbre al mundo riesgo mediante la experimentación y la obtención de resultados y aprendizaje. O sea, es un proceso. Y en estos momentos estamos en un tsunami de incertidumbre y de ambigüedad. Por eso hace falta mucha resiliencia, muchísima resiliencia. Y estamos viéndolo como la resiliencia cuando una persona no la tiene o desea estimularla, se crea en comunidad. Y por eso estamos viendo actos generadores de resiliencia, estimuladores de resiliencia, como pueden ser esos aplausos de las 8 de la noche, que son agradecimientos al entorno, pero que el efecto que tienen es orgullo de pertenencia, compromiso, y todos esos ingredientes estimulan la resiliencia para superar un momento de incertidumbre y ambigüedad. Pero otra clave para superar la incertidumbre y ambigüedad es una de las claves críticas de la innovación, que es siempre se da en comunidad. Por eso decía al principio que algunos directivos, algunos líderes, o que se llamen líderes, pero en realidad son más directivos que líderes, se sienten como en el puente de mando, se sienten obligados a tomar las decisiones. Hoy es tiempo de personas, es tiempo de comunidad, es tiempo de agilidad, es tiempo de quitarse todas esas grasas que tenemos para movernos de manera ágil, para afrontar un mundo que hoy ha sido disruptado por una crisis sanitaria, pero que cuando volvamos será diferente. Y lo siento mucho, pero esto es como el chiste que cuento en muchas ocasiones del puñetazo. Que uno le da un puñetazo en el ojo al otro, el receptor dice esto no quedará así, dice no, eso se hincha. Esto se va a hinchar y va a ser permanente. Y la tecnología no va a hacer más que acelerar el proceso. Así que es un gran estímulo pensar que estamos viviendo momentos de incertidumbre y de ambigüedad porque son intrínsecos a la innovación. Y que es necesario crear comunidad para estimular la resiliencia, y no estamos solos. Cuando no estamos solos tenemos menos respeto, menos miedo a la incertidumbre y a la ambigüedad, y no solo para eso, sino, como decía la expresión, dice, si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, ves acompañado. ¿Okay? Así que yo os animo a que penséis en comunidad, en personas, porque estamos en un momento, viviendo un momento absolutamente, lo etiquetaría, es brutal, pero tiene un puntito de magia, porque nos está haciendo sentir en nuestras carnes esa incertidumbre y esa ambigüedad que son tan propias de la innovación. Por tanto, si la aprovechamos adecuadamente, estaremos modificando la cultura, estimulando una cultura diferente que nos debería reforzar cuando salgamos. Porque no olvidemos que vamos a salir. Y no quisiera decir frases repetidas como vamos a salir más fuertes, etc. No, es que es un hecho, que tarde o temprano saldremos. La cuestión es en qué actitud y en qué posición saldremos. Y esa es una decisión nuestra. Yo desconozco el futuro. ¿Cómo es? Lo que pretendía aquí decir es, yo desconozco el futuro, pero podemos explorar el futuro y construir e imaginárnoslo partiendo del presente. Lo que no sirve es decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo porque estoy gestionando crisis. Bueno, hay muchas opciones. Por supuesto que hay mucho empresario, mucho autónomo. Nosotros mismos lo hemos vivido en nuestras propias carnes.
y lo hemos invertido en nosotros mismos, porque es cierto que al principio tienes un shock, pero una vez superado el momento de shock y una vez has superado el momento más crítico, que para unos ya ha pasado empresarialmente para saber dónde estoy y qué está pasando, otros seguramente están todavía ahí y otros seguramente lo pasarán fatal e incluso algunos empresarialmente no lo sobrevivirán, porque esto está siendo muy duro. Sin embargo, no podemos escudarnos en el no tengo tiempo, porque si para tomar mejores decisiones tenemos que tomar distancia. Muchos de vosotros sabéis que hice atletismo y por eso uso muchas analogías atléticas. Cuando un saltador de longitud quiere saltar lejos, toma carrerilla. Se está tomando tiempo. Yo os animo a que no penséis que no tengo tiempo, ni tampoco a que penséis que estáis solos. Ni una cosa ni la otra es cierta. El no tengo tiempo no sirve de nada y el estar solo no es cierto. Solo tenemos que abrirnos honesta y auténticamente, como describo en el último libro, para abrirnos a los demás y recibirnos a los demás. Vamos a ver, toda organización tiene una cultura, todo equipo tiene una cultura, sea la de la izquierda, sea la de la derecha. Me da lo mismo, tiene una cultura. Lo que es importante es que esa cultura es la que marca, la que define los resultados. Para obtener resultados diferentes, hebo de modificar en la cultura. Si intento modificar mis resultados sin modificar la cultura tiende siempre al control-gestión. Por definición, cuando la cultura no está bien definida o no está definida, es proceso para que sea diferente, por defecto, la cultura que rige es la de control-gestión, la del bottom line. En estos momentos, la del bottom line sirve de poco, más allá de hacer los ajustes financieros y económicos para que cuadren los números y poder aguantar un tiempo más. Así que en estos momentos hace falta muchísima resiliencia, muchísimo conocimiento de nuestra cultura y muchísimo foco de qué quiero influir, dónde quiero influir de mi cultura para que se refuerce en esta situación. Porque lo que no puedo evitar es la situación. Eso no lo puedo evitar. Por tanto, ¿qué puedo hacer en mi organización, en mi cultura, para que se refuerce y el talento que tengo siempre en una organización, hay talento oculto, aflore? Estamos encerrados todos. Cada uno está en su casa. De hecho, esto es el salón de mi casa y en estas últimas jornadas estoy conociendo muchísimos salones de casa. Me oye muy fuerte. Mejor, disculpas. Entonces, estamos conociendo muchas casas, pero eso no es ni bueno ni malo, eso es un hecho, estamos conociéndonos mejor desde una perspectiva diferente y estamos viéndonos forzados a trabajar de una manera diferente. Hasta hace 15 días, hasta hace 10 días, de una hora hasta otra hora, en ese horario laboral, estábamos en un espacio diferente, lo cual los espacios nos marcaban el ritmo, los tempos, las concentraciones. Ahora tenemos que combinar pues, los niños, compras, cocinas, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ahora mismo que estamos cerrados y con un ritmo muy diferente, es tiempo de generar el mayor valor posible, combinando con personas. Por eso los muñequitos pretenden identificar si no puedes abrir tu tienda porque estamos cerrados, lo que puedes hacer es focalizarte en las personas. No olvides que tus colaboradores, las personas que componen tu organización, también estarán sufriendo de mucha incertidumbre y de mucha ambigüedad. Y quizás algunas personas en una organización están más dotadas, entrenadas, por las razones que sean, para gestionar incertidumbre y ambigüedad. Pero hay otras personas que probablemente estén muy agobiadas, muy estresadas solo por la incertidumbre y la ambigüedad. Es tiempo de personas. ¿Y qué podemos hacer con las personas? Equipo de DEM, decirme, me habéis pasado un mensaje sobre la voz, ahora vamos bien, confirmarme si vamos bien.
Esto es Ahora un... vamos bien, Fran. Mucho mejor. ¿Perdón? Ahora vamos bien, mucho mejor. Gracias. Esto es un organigrama típico. Bueno, a mí me horrorizan los organigramas típicos porque son verticales. Es como si son organigramas donde parece que digan, están como diciendo, yo pienso, vosotros comunicáis y gestionáis y vosotros ejecutáis. En estos tiempos de incertidumbre y ambigüedad, estar esperando que te den instrucciones para ejecutar, tan solo ejecutar, me parece un despilfarro energético, un despilfarro de talento y con todo el cariño y respeto, me parece que es generar todavía más incertidumbre y ambigüedad en personas que muy probablemente no estén tan entrenadas para su gestión. Al menos entrenadas. Igual naturalmente tienen mayor talento para gestionar incertidumbre y ambigüedad, pero están menos entrenadas. Me parece un despilfarro, porque si el futuro no existe, porque lo construimos y vamos a salir diferentes, ¿por qué no involucrar a esas personas con los medios que tenemos? Ahora mismo hay más de 200 personas conectadas en esta sesión. Concretamente me parece ver 204 personas. Probablemente muchas de vuestras organizaciones no tengan tantos empleados, pero estamos usando un medio que en este caso es casi monodireccional, pero podríamos usar en foros mucho más pequeños este mismo medio tecnológico para hacerlo bidireccional, interactivo. Y una característica de las reuniones online es que duran menos, son más focalizadas. De hecho, las formaciones online se hacen siempre en módulos de hora, hora y cuarto, porque más allá la atención decae. Sin embargo, muchos vivimos reuniones eternas. Bueno, pues es el momento de, usando la tecnología, involucrar a las personas. Porque si yo soy el más listo de esta reunión, de los más de 200 personas que estamos aquí, yo soy el más listo, el más inteligente, soy el que está en la parte de arriba. Puede que sí, pero por muy listo, muy inteligente, muy espabilado que yo sea, soy uno. Los 204, 210 que estamos aquí conectados, seguro que si sumamos más inteligencia, más talento, más listeza, más espabilamiento que el que yo pudiera poner sobre la mesa. Así que yo os animo a que aprovechemos que es tiempo de parón para dar un cambio y usando la tecnología, crear redes que nos permitan intercambiar conocimiento e experiencia. Y ahora, si me permitís, os compartiría dos herramientas. Me gustaría que os imaginarais que estamos en el 25 de marzo del 2021. ¿Sí? Justo dentro de un año estamos tomando un café y celebrando. Ya pasó, ¿eh? Qué pesadilla. Fue horroroso. Pero ha pasado un año. Y vamos a ver un par de herramientas para que esa celebración, ese momento, podamos hacerlo con una sonrisa, no solo de lo sobrevivimos, sino es que además aprendimos a surfear. Salimos, aunque sea un poquito, mejor que como entramos. Aunque sea un poquito, mejor que como entramos. La primera herramienta es, ponemos en el centro, hoy es 25 de mayo del 2021 y estamos celebrando que hemos salido un poquito mejor. Algunos de los que habéis participado en el arte de innovar conmigo conoceréis esta herramienta desde una perspectiva más funesta. En este caso es mucho más optimista. Estamos a un año vista tomándonos un café, una horchata, un lo que sea y celebrando que salimos mejor. ¿Qué es lo que cambiamos? Y preguntar a todos vuestros empleados, a todos vuestros colaboradores, a todos los que os rodean, a todos, incluso, ¿por qué no? Ahora tan de moda que está el Open Innovation y demás. ¿Por qué no pensar incluso abrir incluso a proveedores, a gente que os conozca y decirles qué deberíamos hacer? Pero eso es preguntarlo hoy. Hoy preguntar a vuestro entorno qué debería ocurrir o qué debería haber pasado para que en el 25 de marzo, disculpar que he puesto mayo, disculparme, se me ha ido la olla,
el 25 de marzo del 2021, estamos celebrando que aquello fue una pesadilla y hoy estamos todavía mejor que cuando entramos. Cuando estábamos en medio nadie lo pensaba, pero hoy que ha pasado lo estamos celebrando. ¿Sí? Y veréis cómo empiezan a salir cosas más o menos osadas, más o menos valientes, más o menos amplias, más o menos concretas, más o menos ambiguas. No os preocupéis, todo vale. Algunos que me conocéis la drila, ¿no? El cocodrilo este que me acompaña. En la innovación, todo vale. Y si hay algo que vale, que a mí me encanta, es la locura. Ideas locas, las adoro, porque la única diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Así que a mí me encantaría que nacieran en este momento de incertidumbre y ambigüedad, involucrarais a vuestros colaboradores y les preguntarais qué debería haber ocurrido para que el 25 de mayo estuviéramos tomando ese café y celebráramos que salimos mucho mejor de lo que entramos. Y podéis añadir, y mientras estábamos dentro, o sea, el 25 de marzo del 2020, nadie pensaba que esto podía ser real, pues lo hicimos. ¿Vale? Esta sería una técnica. Cuando tengáis todo esto enumerado, en las últimas dos dinámicas que he hecho, en las dos últimas han salido más de 50 cositas. 50. ¿Sí? Vamos allá. La siguiente técnica que me gustaría compartir con vosotros es muy simple. Tenemos Slack o Hapidonia. Hombre, he puesto más grande Hapidonia porque es de Valencia, es española. ¿Vale? Y además la conozco por algunos entornos en los que estoy. Entonces, Hapidonia, Slack, son herramientas de comunidad. Si no las conocéis, imaginemos, porque esto creo que conceptualmente lo conocemos todos, es Facebook. Es un sitio donde yo podría, una especie de Facebook, imaginaros una comunidad donde Elena pone una idea, Virginia y 100 personas más dicen me gusta, otras 20 personas no solo dicen me gusta, sino que además añaden comentarios para mejorarla y así la cosa va evolucionando hasta que hemos detectado grandes oportunidades de innovación. Slack, Hapidonia, cualquier red social que podáis crear interna en la organización para crear comunidad, para hacer que las personas no se sientan solas, sino que estén en intercomunicación y que construyan, generen ideas. Ahora mismo esta imagen de la izquierda es poco prudente, pero se me entiende el concepto y es co-crear para que podamos llegar a un momento en que eso se vuelva a dar, porque eso se va a volver a dar en unas 4 semanas o en unas 16 semanas, no lo sé, pero se va a volver a dar. Entonces, estimulando con tecnología que hoy tenemos, crear grupos y foros para que se genere A, comunidad, B, cultura diferente, participativa, y C, ideas de cambio. ¿Qué ideas de cambio? Imaginar que le pedís a todos los empleados, a todos los colaboradores, a todas las personas que tenéis alrededor, que todos los días aporten una única cosa en esa red local interna, una única cosa, cada persona, que tiene que tener dos características. Ha de ser muy concreta, muy medible y muy pequeña. Muy fácil de poner en práctica, ¿sí? Muy pequeña y muy concreta. Dos características, nada más. ¿Qué pasaría si todos los días generarais N personas de una empresa aportan una cosa a mejorar, un D? ¿Sí? Estaríamos número de personas, número de ideas diarias y número de días. Quiere decir que si esto lo hacemos en una organización de 80 personas y lo medimos en una semana, pues tendríamos 400 pequeñas aportaciones. ¿Sí? Son pequeñas cosas que si las ejecutamos son tan simples y tan concretas que si las ejecutamos estamos mejorando, transformando nuestra organización. Los que me conocéis sabéis que uso un ejemplo muy sencillo, muy visual, y es que si
me aceptáis en este entorno y en el arte lo podemos discutir o en alguna sesión más presencial, pero que hay 4 niveles de innovación. Existe la innovación disruptiva, la innovación radical, la innovación incremental y la mejora continua. Y mi definición para desmitificar la innovación, solo para desmitificarlo, es que la innovación radical no es más que la mejora continua, muy focalizada, más miopía del observador. Y pongo el ejemplo de los hijos. Para los hijos, nos es obvio que los hijos no se acuestan midiendo 1,10 y se levantan midiendo 1,40, sino que llegan del 1,10 al 1,40 mediante decimales de milímetro diarios y van creciendo. Por tanto, mejoran por mejora continua, crecen por mejora continua. Sin embargo, los abuelitos, siempre que los ven y dicen cómo han cambiado. Para los abuelitos es una innovación radical. Por tanto, no es más que el lapso de tiempo, el foco es el niño, la mejora continua es el crecimiento y el lapso de tiempo con el que lo observamos sencillamente nos convierte en el cambio, la transformación en mejora continua o nos la hace etiquetarla como una innovación radical. Dicho esto, imaginaros que vuestra organización, que la cuarentena va a durar de momento hasta el 11 de abril, tenemos 11 días más 6 que nos quedan, tenemos 17 días, pues si vuestra organización es de 80 y cada persona a través de un medio que puede ser Slack, Hapidonia o lo que se os ocurra, 80 personas cada día aportan una idea y esto dura, pues estas 17 jornadas, pues multiplicamos y ahí tendremos una barbaridad de centenares de pequeñas mejoras. ¿Y qué hacemos con esas mejoras? Bueno, aquí ya depende de vosotros, de vuestra capacidad de ejecución, pero lo que sí que haría antes, cuando tengo cantidad, lo que tengo que hacer es priorizar. Y os comparto una de las herramientas que usamos en los workshops en company o abiertos, que es la matriz de priorización, y es que ponemos todas las aportaciones que se han creado en esta matriz y decimos la más fácil de ejecutar vendría aquí y la más difícil de ejecutar vendría aquí arriba y la que tenga más impacto vendría aquí a la derecha y la que tenga menos impacto va a la izquierda. Por ello, lo que haríamos es elegir las que van en el cuadrante primero, en ese cuadrante verde, que es más o menos aquellas que sean muy fáciles de poner en práctica y de muy bajo impacto, por tanto muy bajo riesgo. Fijaros que si mucho directivo me dice, hombre, pero es que si son muy fáciles y son de bajo impacto, pues casi no valen la pena. Digo, bueno, pues si están ahí pendientes de hacer, ¿por qué no las habéis hecho? Y si hacemos 100 de estas verdes, de estas fáciles, simples y además de bajo impacto, pues igual estamos transformando todo. Muchísimo. Esto que os estoy compartiendo, a los que estéis en el ámbito de la calidad, el mundo Kaizen, por ejemplo, os suena a música celestial, porque esto es Kaizen. ¿Sí? Hay organizaciones que se han puesto en su ADN, yo no quiero innovar, quiero hacer mejora continua, pero con mucho foco. Y alguna de ellas se ha convertido en la número 1 fabricando coches del mundo. ¿Vale? Entonces, hay que colocar en esta matriz todas las aportaciones que nos van llegando, pero no olvidéis que una cosa es que la gente aporte, por tanto estáis creando comunidad, cambiando la cultura y cantidad de ideas, y luego es la capacidad que tengáis de ejecutar las más simples, olvidaros las que estén arriba a la izquierda, porque si son muy difíciles y de poco valor, pues ¿para qué? Y luego ya os concentráis en estas y en estas. Cuando hay algunas ideas que están en el cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4, ahí ya tenemos técnicas que se llaman de fragmentación para hacer que sean más fáciles de aplicar y más fáciles de ejecutar. Entonces, repasando, os he compartido 2 herramientas. Una es imaginar el futuro y verlo en positivo, hacer esta pregunta, ¿qué hemos hecho para llegar al futuro, dentro de un año, en mejor posición, con mejor fuerza, mayor energía de lo que estábamos, a pesar de que en el momento que estábamos en la tormenta, o sea, hoy, por ejemplo,
no pensábamos que lo íbamos a conseguir. Y la otra es crear comunidad para cambiar vuestra cultura y hacerla compartida. Hacerla para que tengáis una batería de micro innovaciones que os permita transformar la organización tal cual el ejemplo de cómo crecen los niños. La cultura no es más ni menos que tener buenas vibraciones. La cultura debe atraer el talento, se siente muy cómodo en las culturas en las cuales hay buen rollo, se escucha, donde la gente se siente escuchada, retada, reconocida, que no recompensada necesariamente, pero esas son las organizaciones que tienen más. Vale, me están pasando preguntas. Estos son preguntas para luego, supongo, ¿no, Virginia? Entonces, el talento se siente cómodo, se siente atraído por las culturas abiertas, retantes y participativas. Os animo a pensar en que vosotros vais igual ya lo estáis haciendo, os felicito entonces, y si no lo estáis haciendo vais a surfear olas. Surfear quiere decir que, pues como, no sé si habéis probado hacer algún tipo de convertir en profesión vuestro ocio, vuestro placer, ¿no? Vuestro hobby. Pues esta gente, la gente que son profesionales del surf, pues han convertido su ocio, su hobby en su profesión. Pues eso mismo. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es, si vosotros os sentíais un faro torpedeado por las olas, es mejor viajar surfeando las olas. El tiempo de los espartanos épicos ha pasado. Lo siento mucho, pero de verdad, y lo afirmo con todo el cariño y con todo el respeto, pero con la máxima capacidad o voluntad de provocar. El tiempo de la épica pasó hace tiempo. No es un tema del coronavirus, es un tema de que en el siglo XXI el liderazgo es participativo, es paciente, es colaborativo, tiene visión, pero construye el camino en comunidad. Y en comunidad significa pacientemente, aprendiendo y creando los mecanismos para aprender de cada paso que se da. Esos son los tiempos en los que estamos. Y esta crisis sanitaria lo que ha hecho es acelerar todo este proceso. Es tiempo de crear comunidad, hacer castillos. A mí me fascina siempre esta imagen de cientos de personas. Pero no solo porque crean una altura, una verticalidad tremenda, haciendo grupos de muchas personas. Es porque cuesta identificar quién es el jefe. Hay unas personas que van alrededor dando instrucciones, pero no necesariamente son los jefes. ¿Ok? Así que os comparto las conclusiones. Que nadie espere ni de esta sesión, ni de futuras sesiones, ni de otras sesiones que se puedan conseguir en el mercado, que va a haber una píldora azul mágica que le va a resolver la papeleta. La crisis ha venido, esta crisis sanitaria ha venido para lo que ha venido, pero lo que sí que va a impactar es a cambiar el mundo. Las reglas del juego post son diferentes. Por tanto, nadie espere magias. El futuro siempre estará en las organizaciones ágiles que surfean olas. Cuando aprendamos a surfear las olas, igual un día damos con la piedra adecuada o con el momento adecuado y creamos alguna ola. Pero hemos de pensar en ser grandes surfeadores de ola y que los demás nos imiten. Hemos de llenar esa caja de herramientas que estaba vacía de muchas herramientas. Hoy os he compartido dos muy simples por una cuestión del formato y del tiempo. Es un tema de comunidad, no os olvidéis de comunidad, comunidad, comunidad. Es tiempo, lo que os va a hacer más fuertes en el futuro, tras esta crisis sanitaria, será la cultura. Y la cultura es y debe ser siempre participativa. Y os animo a pensar en el arte de innovar, que está para la última semana, o para cualquier otro programa de innovación. Pero si os interesa transformar vuestra organización, tomároslo en serio. Dedicarle tiempo, energía y disciplina. La cultura no se cambia de la que tengáis a una cultura innovadora en 6, en 9 ni en 12 meses. Pero va cambiando igual que van cambiando los niños y van
creciendo sin que nos demos cuenta. Hay que aprovechar y vivir cada momento y disfrutarlo. Y me gustaría cerrar con una expresión de Saint-Exupéry, que es que la perfección no se alcanza la perfección cuando ya no queda nada que añadir, sino que la perfección se alcanza cuando ya no queda nada que quitar. Yo os animo a pensar en quitar y que os ayude la comunidad, vuestros colaboradores, qué cosas son las que podríamos quitar para hacernos una organización ágil y no sentirnos, pues eso, ¿cómo se llaman? Los de 300, pues esos, los grandes héroes épicos. No, eso ha pasado. Ya solo para las películas. Es un tiempo de ¿qué puedo quitar? La perfección no se alcanza cuando veo qué es lo que ya no puedo añadir, sino cuando podemos quitar cosas y de pronto descubrimos que ya no queda nada que quitar. Muchísimas gracias y entro en preguntas. Entiendo que son estas las preguntas. ¿Cambiaremos por propio convencimiento o nos harán cambiar las circunstancias? Bueno, yo siempre estimularé allí donde me permitan y me escuchen, siempre estimularé a que como mínimo surfees las olas y si no, y si es posible, ¿por qué no crear alguna ola? ¿Sí? Pero en muchas ocasiones lo que yo veo es lo que vemos es muchísima organización que realmente cambia, no por convicción, sino por necesidad. Entonces te conviertes en ese faro. Disculpad que estoy aquí, solo 3 preguntas. Vale, volvemos a obviar eventos del cisne negro como el que estamos viviendo. Disculpad, pero esta no la entiendo. Volveremos a obviar, a ver, sin duda, el ser humano es el único que tropieza 2 veces en la misma piedra. Sin embargo, las organizaciones que tienen procesos de aprendizaje en base a errores, en base a experimentos fallidos, experimentos que no han dado el resultado esperado, son las que menos tropiezan. ¿Okay? Entonces, sí, y más los latinos somos unos puñeteros cracks en hablar en tercera persona. La crisis nos ha afectado, nos ha barrido del mercado. Está muy bien, pero la crisis esta agitación, esta disrupción es igual para todos los seres humanos de la Tierra. O sea, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos, en Alemania, en cada país donde está afectado y estamos recluidos en nuestros domicilios, está pasando lo mismo. Es nuestra actitud la que debemos hacer, así que yo os animo a que no habléis en tercera persona. Me piden repetir la diferencia entre un loco y un genio, sencillamente es el éxito. Lo que diferencia a un loco y un genio, cuando analizas todos los genios que tú puedas etiquetar de genio, cuando presentaron su idea, la gente se alejaba y cuando tuvieron éxito, pues la gente se quiere hacer selfies con él. ¿Okay? Fran, solo 3 preguntas. La verdad es que os confieso que no es fácil aquí. Te digo yo la otra pregunta, Fran, ¿vale? Ha quedado entendido desde el punto de vista de mejora continua, pero mi pregunta se refiere más a esta situación disruptiva. ¿Crees que hay una micropyme también puede entrar en este proceso de innovación? Totalmente. Yo soy una micropyme de 3 personas. De 5 personas, 3 aquí, 2 en Boston. Entonces sí. Lo que ocurre es que una micropyme, yo no puedo plantearme voy a hacer un modelo transformador para transformarme para batir al IS, por ejemplo. Voy a aprovechar, pero igual hay alguien que lo está pensando, A ver, ¿cómo puedo batir a un gorila? O sea, no olvidéis que las micropymes, las empresas de 1, de 3, de 5 o de 10 empleados, las empresas muy pequeñas, tenemos grandes dificultades, por ejemplo, de acceso a capital, pero tenemos grandes virtudes que es la agilidad. La agilidad, alguien cree que Telefónica, Endesa, SEAT, cualquier gran corporación es más ágil que nosotros?
No, la agilidad es una máxima, es una característica de las empresas pequeñas. Entonces tenemos que aportar, tenemos que aprovechar esa agilidad, por supuesto. Y luego, cuando alguien presenta una locura en una empresa pequeña, claro, hay mucho desazón, genera mucho desazón porque normalmente las locuras son caras, grandes, complejas, ambiciosas. Entonces, lo que hay que presentar es fragmentos de esa locura. Entonces, la técnica en concreto para pasar de una idea grande o ambigua o genérica o loca a algo muy concreto y que no genere rechazo se llama fragmentar. ¿Ok? Y esto se trabaja mucho, muchísimo en el arte, por ejemplo, o en cualquier programa, que es una de las técnicas fundamentales de la innovación. Vale, te digo otra, Fran. Ofa. Pienso en la aplicación de esas herramientas en mi empresa, pero ¿no haría falta un trabajo previo de cultura para cambiar el punto de vista del personal? Sí, Veo que la mayoría de mis compañeros se limitan a contestar, esto es una chorrada. sí, sí, sí. ¿Ves? Si la cultura es una chorrada, que alguien me defina qué es lo que lleva al éxito a las organizaciones. En las organizaciones, cualquier comunidad, nosotros como comunidad, los que estamos ahora conectados, los más de 200, pues estamos creando una comunidad y en este instante tenemos una cultura que se centra en el idioma que usamos, los procesos que usamos, etc. Sí, si la cultura es una chorrada, pues entonces lo que hay que hacer es definir cultura, porque igual se está malinterpretando. Pero en realidad una cultura se compone de 6 grandes partes. Cualquier cultura organizativa de 6 grandes partes. La primera es qué talentos tenemos dentro. Creativos, imaginativos, ejecutores, conocimientos. ¿Qué talentos tenemos? El segundo es qué conductas tenemos. ¿Tenemos conductas aplicadas? O sea, si yo soy talentoso teniendo ideas, luego las llevo a la práctica. ¿Somos ejecutores o solo pensadores? Tenemos talentos, valores, y tenemos conductas. Y el tercero, tenemos un clima que nos rodea. Por tanto, cuando yo pienso cosas, ejecuto cosas, ¿qué pasa en mi entorno? Y por el otro lado tienen otros 3 grandes bloques, en total 6, que es disponemos de unos recursos, disponemos de unos procesos y medimos éxito de una manera concreta. Yo tiraría los dados a que muy pocas personas de muy pocas organizaciones que hoy nos están escuchando tienen definidos qué talentos tenemos, cómo somos comportándonos, qué clima tenemos, cómo medimos éxito, qué recursos disponemos, etc. O sea, no tienen definida una cultura, porque la cultura normalmente se da por sobreentendida y es erróneo. La cultura existe y condiciona, por tanto hay que identificar sus fortalezas y sus debilidades. ¿Sí? Vale, pues si quieres, Fran, te digo la última, ¿vale? Nos están preguntando bastante por, en estos tiempos así de desánimo generalizado, cómo podemos ser capaces de transmitir optimismo o cómo gestionamos el temor y el miedo de los miembros de la empresa a estos cambios. ¿Vale? Esto lo he intentado suavizar, aclarar al principio de todo, y en realidad el miedo es por incertidumbre o por ambigüedad. Entonces, yo puedo tener un malestar físico y tengo más temor cuando no conozco el diagnóstico. Incluso cuando el diagnóstico es fatal, la persona pasa por un momento diferente que cuando no conoce el diagnóstico. Por tanto, en estos momentos, algo que mata, genera muchísimo estrés individual y organizacional, grupal, se llama la ambigüedad y la incertidumbre. Entonces, generar comunidad y definir un horizonte positivo genera muchísima resiliencia, muchísima energía, y la resiliencia va acompañada siempre de algo de serotonina. Lamentablemente no nos dejan movernos mucho y el ejercicio físico genera mucha serotonina, así que solo nos quedan herramientas generadoras de serotonina como es la risa. O sea, no se me pongan a ver hoy ustedes como Ruge la marabunta o películas, el hundimiento del Titanic. O sea, hay que divertirse, hay que jugar, hay que intentar sacar energía de estas circunstancias, energía positiva. Pero en estos momentos tristes,
tenemos en el refranero el dicho de a mal tiempo buena cara. Bueno, la buena cara no es una cara buena de un estúpido que se ríe sin saber por qué se ríe, sino generarla con consciencia y con concreción, porque lo que nos quita la sonrisa es la ambigüedad. Por tanto, generemos certidumbre en comunidad. No nos sentimos solos, generamos en comunidad y además, como generamos en cosas concretas para nuestro futuro, nos estimula a la acción. ¿Sí? He intentado responder a las preguntas. Si no las he respondido, no es porque no quiera. Si nos disculpen entonces mi torpeza. ¿Cabría alguna más, por favor? Fran, si te parece, el resto de preguntas que las tenemos todas recopiladas, como no va a dar tiempo, haremos lo que hemos dicho al principio, que las contestaremos todas en un post o similar y os las enviaremos a todos los participantes. ¿Vale? Si alguien más tiene alguna pregunta que no hayamos podido responder, nos quedan 5 minutos. Sí. Por lo que, o Fran, o bien quieres decir algo o... Sí, es que estoy viendo que hay una que me has pasado por el chat que dice: ¿producirá este cambio una mayor diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo? A ver, yo tenía previsto estar el domingo, toda la semana que viene, en Lima. Y evidentemente no voy a estar en Lima. Pero siempre que estoy al otro lado del Atlántico, veo que es un mundo lleno de oportunidades. Y sí, este mundo va a crear una mayor diferencia, pero sin embargo, creo que lo que va a hacer es reducir el gap, va a estimular un gap. Ahora, depende de lo que se haga en este interim. Yo creo que Latinoamérica va a actuar y va a tener consecuencias algo más tarde que nosotros, por una cuestión de que ellos están en el verano. Entonces ellos están ahora yendo hacia el otoño y por tanto la época fría llegará más tarde. Sin embargo, yo creo que cuando ellos entren en épocas más fuertes o climatológicamente peores para lo que es el tema del sanitario, ya tendremos medicaciones y cosas que ayudarán. Depende de ustedes, depende de Latinoamérica, depende del primer mundo y depende del tercer mundo. En el primer mundo estamos haciendo las cosas muy, muy, muy mal. Y lo digo con la convicción del análisis y la creencia personal. Evidentemente puedo estar totalmente equivocado. Pero el tercer mundo, si entiendo que está viniendo la pregunta de Latinoamérica, la cuestión es depende de cómo lo hagan. Pero en la innovación, el territorio físico-geográfico cuenta mucho menos que la cultura organizativa. ¿Sí? Eso es hay multitud de documentación al respecto de que nacer en Silicon o nacer en Tanzania evidentemente marca y condiciona, pero para mucho emprendedor y para mucha innovación, estar en Lima o estar en Barcelona tiene muy pequeñas diferencias. La empresa es mucho más un tema de la personalidad y la cultura organizacional que del contexto y entorno. ¿Okay? O sea que os animo a aquellos que hayáis hecho preguntas de Latinoamérica a pensar mucho menos en Perú, o en Ecuador o en el país y contexto y pensar en vuestra organización, aprovecharlo, porque además hay mucho más capacidad de influir en el entorno. ¿Okay? Pues si no tenéis nada más, yo os propondría, como ha dicho, cerrar aquí. Seguimos ahí en unos 200 personas. Os agradezco infinito el tiempo que le habéis dedicado, porque seguro que teníais 20.000 cosas mejores que hacer que estar aquí delante de un chat. Un gusto haber compartido tiempo con vosotros. Estoy en LinkedIn, estoy en Twitter. Al final de la presentación me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta cuando gustéis esta presentación, por favor, compartirla. Gracias y hasta muy pronto. Mucha suerte y cuidaros, por favor, cuidaros. Muchas gracias a todos.